Quiero darles la bienvenida a la parte número 2 de este módulo, habilidades comunicativas para el cuidado materno perinatal. Ya me presenté anteriormente, soy Paola Olivares, comunicadora social y les estaré acompañando. Anteriormente concluimos en que la comunicación humanizada o humanizar este proceso de comunicación implica desarrollar la capacidad de expresarse en un proceso de comunicación que es verbal y no verbal. Y por eso hoy quiero que nos centremos en esta parte número 2 que tiene que ver con las estrategias de comunicación verbal y no verbal para lograr un proceso de comunicación que sea asertivo y que sea efectivo. Así que sin más, vamos a iniciar. ¿Qué estrategias pudiesen usar ustedes que me están escuchando, que me están viendo, de forma verbal y no verbal para lograr ese proceso de comunicación asertivo y que sea también efectivo? Quiero primero contarles y entrar en una parte teórica porque antes de ir a las estrategias debo comprender primero el concepto para poder ir a desarrollar las estrategias. La comunicación tiene dos componentes para que sea efectiva. En primer lugar, tenemos la comunicación verbal y en segundo lugar tenemos la comunicación no verbal. Resulta que cuando hablamos de un proceso de comunicación, a veces lo hablamos a la ligera, ¿cierto? Pero en ese proceso de comunicación verbal y no verbal, o más bien en ese proceso de comunicación general, alguien mencionó que debe hacerse una separación, que en ese proceso de comunicación las personas emiten o se comunican de una forma verbal, pero también las personas se comunican de una forma no verbal. Y debemos hacer esa separación. ¿Por qué? Porque a veces nos comunicamos de forma muy asertiva y efectiva solamente de forma verbal, pero nuestra comunicación no verbal no es asertiva y no es efectiva. ¿Y cuál es el asunto acá? Que debo procurar, como personal de la salud, debo procurar que mi comunicación verbal y mi comunicación no verbal sí o sí sean asertivas y sean efectivas y lograr humanizar ese proceso de comunicación verbal y no verbal. Así que quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Todo comunica, tanto el silencio como los movimientos, así como las palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces pensamos que únicamente nos estamos comunicando o estamos en un proceso de comunicación solamente cuando hablamos con una persona, solamente cuando le estamos expresando a una persona alguna información específica, solamente cuando estamos dando pautas de cuidado. Pero resulta que no, que en ese proceso de comunicación, así como alguien dijo, tenemos que distribuirlo, hay comunicación verbal, hay comunicación no verbal. Resulta que no solamente nos comunicamos cuando hablamos, no solamente nos comunicamos cuando escribimos, también cuando nos quedamos en silencio, nos estamos comunicando. Cuando nos movemos, cuando gestualizamos, cuando hacemos un contacto visual con alguien, también nos estamos comunicando. Con las palabras, también nos estamos comunicando. Eso es como cuando alguien pregunta, ¿existe un proceso de comunicación entre animales? La respuesta sería, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque allí existe un proceso de comunicación que es no verbal. Eso mismo sucede en el ser humano. El ser humano realiza un proceso de comunicación que es verbal y no verbal. Y quiero que entremos en detalle. Quiero que vean esta diapositiva. La comunicación verbal tiene que ver con las palabras que se hablan, con las palabras que se dicen, es decir, con lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo les estoy hablando, yo les estoy contando, les estoy dando una información y esa palabra hablada tiene que ver con la comunicación verbal. Pero no solamente es la palabra hablada, también es la palabra escrita. Entonces, cuando escribo un mensaje para alguien, para que la otra persona lo tenga, también tiene que ver con la comunicación verbal. Y cuando yo escribo un mensaje y un mensaje que a lo mejor no tiene ninguna empatía, sino un mensaje que rápidamente tuve que construirlo porque el tiempo fue muy rápido y ni la letra logro que se entienda, pues resulta que allí el proceso de comunicación verbal está como un poco fracturado. Entonces resulta que hay una investigación, una persona en el año 2020 publicó un artículo donde se menciona que la comunicación verbal tiene que ver con el 7% al 10% del mensaje.
Uno pensaría que es al revés, ¿cierto? Que todo tiene que ver con lo que estoy hablando, pero resulta que no, que en esta investigación y en este artículo que les estoy presentando hoy y al final les voy a presentar la bibliografía, lo que se dice es que del 7 al 10% del mensaje tiene que ver con la comunicación verbal, con lo que hablo o con lo que escribo, con el mensaje que emití. Y resulta que el 90% al 93% tiene que ver con lo que yo no dije, tiene que ver con lo que yo no escribí, es decir, con la comunicación no verbal. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos en un rango de mayor relevancia, la comunicación no verbal tiene mucho que ver con una comunicación asertiva y efectiva. Entonces, si hasta este momento tú estabas pensando en las palabras que estoy diciendo, cómo las estoy diciendo, más allá de eso, debo pensar en la comunicación no verbal. Es decir, no puedo irme solamente a atender un tipo de comunicación, sino debo procurar en ese proceso de mejora continua en el que todo ser humano se encuentra todo el tiempo, debo procurar mejorar mi comunicación verbal, pero también mi comunicación no verbal al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas, si solo mejoro en una, pues mi proceso de comunicación, asertivamente hablando, puede mejorar, pero no en un 100%. La meta y las estrategias que hoy les voy a brindar son o están alineadas y enfocadas para que las dos comunicaciones puedan mejorar y podamos lograr ese cuidado materno-perinatal humanizado, con empatía, con compasión, como nos hablaron en los artículos pasados. Entonces, en esta comunicación no verbal, ¿qué ítems están allí presentes? Número uno, expresiones faciales. ¿Eso qué quiere decir? Mi rostro. Entonces, normalmente, ¿cómo es mi rostro? ¿Qué denota mi rostro? Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio y le pregunte a una persona, a dos personas de su círculo más cercano, ¿qué denota su rostro? Hay personas que todo el tiempo se encuentran pensando, analizando, entonces sus gestos todo el tiempo es como si estuviesen enojados, enojadas. Hay personas que por el contrario todo el tiempo pareciera que estuvieran felices, que no tuviesen problemas, preocupaciones al respecto, pero aquí lo que nos interesa a nosotros es identificar cuáles son mis expresiones faciales a la hora de hacer una atención, a la hora de brindar una atención. Número dos, las posturas y el tono. Entonces, cuando hablamos de la postura y el tono es, ¿cuál es mi postura corporal? ¿Cuál es el tono que yo utilizo, el volumen de mi voz, la entonación que uso a la hora de emitir un mensaje? ¿Por qué? Porque puedo pretender dar un mensaje, pero en el tono equivocado. Y medí muy bien mis palabras, pero el tono no fue el correcto. Entonces, inmediatamente eso fisura, eso fractura el proceso de comunicación. Y número tres, el contacto visual. Puedo emitir una información, puedo emitir un mensaje, pero resulta que no vi a los ojos a la persona. Inmediatamente eso fractura el proceso de comunicación. El contacto visual es tan importante como el mensaje que se emite. El respeto, lo que me dice es que cuando se habla, yo debo mirar a la persona a los ojos. ¿Por qué? Porque es señal de respeto. Así como hay una norma que se dice que cuando escribamos o enviemos un correo no podemos hablar o no podemos escribir el mensaje en mayúscula. ¿Por qué? Porque denota que están gritando. Resulta que en la comunicación no verbal es exactamente de la misma manera. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto que acabamos de ver. Es decir, no solo nos enfocamos en la comunicación verbal, que es lo que normalmente hacemos, sino debemos poner en la balanza la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Y debemos establecer estrategias que nos permitan desarrollar esas habilidades comunicativas en estas dos direcciones, porque de esa manera nuestro puente no solamente se va a construir, sino se va a mantener en el tiempo. Quiero que vean este artículo o esta frase más bien de un artículo que fue publicado en este año
y ese artículo básicamente lo que nos hablaba o lo que nos sugería es la comunicación no verbal, revisar esa comunicación no verbal del personal de la salud y el impacto que tenía esta en la satisfacción del usuario posparto del servicio de ginecología. Y este artículo que fue publicado este año lo que nos decía es lo siguiente, o lo que nos dice es lo siguiente. Las habilidades de comunicación no verbal son factores que incrementan la efectividad en las prestaciones de servicio y constituyen indicadores de calidad de asistencia al usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que resulta que en esta investigación eh, quisieron investigar y quisieron adentrarse un poco más en esas pautas de comunicación no verbal, no solamente en lo que se dice. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en el personal de la salud, sino en lo que no se está diciendo, sino en lo que estoy comunicando desde mi corporalidad, desde mi gestualidad, desde mis expresiones faciales, desde la forma en la que estoy comunicando. Entonces, se dieron cuenta y llegaron a una conclusión, y es que esas habilidades de comunicación no verbal son factores que incrementan una efectividad en la prestación del servicio. Entonces, si hablamos de lograr una comunicación efectiva, sí o sí tengo que hablar de la comunicación no verbal. Pero para que exista una comunicación que sea asertiva y que sea efectiva, no puedo dejar de hablar de un concepto que les mencioné en la primera parte y les dije que les iba a estar desarrollando más adelante, y hemos llegado a esa parte. Las barreras de la comunicación. Y las barreras de la comunicación son un concepto que sí o sí deben estar dentro de las habilidades comunicativas. Debo tener en cuenta esos elementos. Dentro de los modelos de comunicación, varios autores han hablado de las barreras como un elemento de la comunicación. Es decir, que cuando voy a iniciar un proceso de comunicación, cuando voy a desarrollar un proceso de comunicación, debo también pensar en las posibles barreras que voy a encontrar en ese proceso. Entonces, en primer lugar, debo definir las barreras. Las barreras de la comunicación son obstáculos que pueden interferir en que la comunicación sea efectiva. Y esos obstáculos, como su nombre lo indica, no son obstáculos necesariamente físicos, sino son obstáculos de todo tipo que ahorita les voy a contar un poco más. Es decir, la relación médico-paciente, eso lo dice una investigación, se encuentra rodeada de múltiples factores o barreras que recaen principalmente en la comunicación, sea esta verbal o no verbal. Y ahora la pregunta es, ok, entiendo que las barreras de la comunicación son obstáculos que interfieren en ese proceso de comunicación, pero ¿cuáles pueden ser esas barreras? Aquí les presento algunas barreras en ese proceso de comunicación. Número uno, primera barrera, el tiempo limitado. Como tengo poco tiempo, como tengo que cumplir con una atención a una cantidad considerable de personas, pues tengo mi tiempo limitado. Y el tiempo limitado ocasiona que no tome el tiempo de hacer una pausa y escuchar y recibir toda la información que la mamá, en este caso, me quiere brindar, sino tengo que solo escuchar breve tiempo porque debo emitir rápido un concepto, debo generar unas pautas rápidamente, y el tiempo limitado me genera una barrera. Entonces esa barrera me impide a mí desarrollar la capacidad de escuchar para poder emitir una respuesta. Número dos, las actitudes de quien lidera la comunicación. Es decir, todos hemos tenido días difíciles. Eso no es de uno solamente, sino todas las personas. Todo ser humano siempre, sí o sí, tiene días buenos como días malos. Y resulta que esas actitudes pueden repercutir en el proceso de comunicación y puede generar una barrera. Entonces, si de repente llegué de mal humor, si de repente venía conduciendo y algo le pasó al vehículo, si de repente recibí una llamada que no quería recibir, inmediatamente eso me predispone y eso genera en mí una actitud negativa. Y esa actitud negativa sí o sí repercute en el proceso de comunicación. Sí o sí. Número 3, falta de confianza para expresarse por parte de la paciente. Resulta que aquí nos tenemos que devolver a la comunicación con empatía, o comunicar desde la empatía y comunicar para conectar. Si nunca
logré construir ese puente con la paciente, pues difícilmente voy a generar un proceso de confianza. Y la falta de confianza es una barrera en el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque el personal de salud se va a ver por allí aislado completamente, porque la paciente únicamente va a estar receptiva a lo que me pueda brindar, pero hoy en día existen las redes sociales. En las redes sociales o en el internet hay información ilimitada. Hoy en día todo está en Google. Entonces, lo que yo debo lograr como personal de la salud es generar esa confianza. ¿Para qué? Para que la persona quiera escucharme, para que la persona quiera contarme lo que está sintiendo, quiera contarme lo que está viviendo y así ese proceso de comunicación sea bidireccional, es decir, en doble vía y podamos mantener ese puente de la empatía construido para lograr esa comunicación asertiva y esa comunicación efectiva. Ahora bien, si hablamos de la interacción con padres y madres en medio de la lactancia materna, pues tenemos que remitirnos sí o sí a IEPI. Y en este caso, quiero presentar algunas recomendaciones que nos hacen aquí, en este documento IEPI 2017, en materia de habilidades de comunicación y apoyo. Ojo y oído porque no estoy hablando en materia de ninguna otra cosa, sino de habilidades de comunicación y apoyo. Hay múltiples consejos, hay múltiples recomendaciones, pero quiero centrarme en estas 6. Número 1, yo logro habilidad de comunicación y apoyo, yo logro cumplir con ese rol que me ha sido encomendado, con ese rol que me sugieren. Yo cumplo con humanizar el proceso de comunicación, número 1, cuando soy empático y cuando demuestro que entiendo lo que la mamá está sintiendo. No solamente cuando digo sí, 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 ok, sí, ajá, y empiezo a escribir, sino cuando demuestro que estoy entendiendo, que estoy manteniendo un contacto visual y que estoy escuchando atentamente lo que me están hablando. Número 2, también logro esa comunicación asertiva, efectiva, logro humanizar el proceso de comunicación cuando evito usar palabras que juzguen. Número 3, cuando acepto lo que la mamá piensa y siente y desde allí debo arrancar. Es decir, debo entender que lo que tengo al frente no es un robot, sino una persona que está viviendo múltiples cambios en su vida, que está viviendo múltiples cambios a nivel físico, pero también a nivel emocional. Entonces, debo aceptar lo que está pensando y lo que está sintiendo. Número 4, debo reconocer y elogiar lo que la mamá y el lactante están haciendo bien. ¿Por qué? Porque a veces somos muy rápidos en juzgar y se nos dificulta un poco ver lo que sí se está haciendo bien. Entonces debo, número 1, reconocerlo, pero número 2, elogiarlo. ¿Y cómo se elogia? Hablándolo, diciéndole felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. Son palabras de afirmación que para una persona que está viviendo tantos cambios son importantes. Número 5, emplear un lenguaje que sea sencillo, que sea fácil de comprender. Siempre cuando realizo un proceso de comunicación debo entender quién está al frente mío. Si es un homólogo, pues mi lenguaje puede ser un lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque me va a comprender la terminología más técnica. Pero si estoy frente a una persona que a lo mejor no tiene ningún tipo de educación, no tiene ningún tipo de formación, más bien, pues yo debo usar un lenguaje, un vocabulario que pueda ser comprensible para ella. Y número 6, realizar una o dos sugerencias y no órdenes. Ahí Epi lo que nos dice es, no ordene, sino realice sugerencias. ¿Por qué? Porque cuando realizo sugerencias, ese puente se construye y esa confianza se genera y esa comunicación va en doble vía. Para terminar, quiero presentar este caso de estudio. Este caso de estudio es completamente hipotético, ¿sí? No fue tomado de alguna revista, de alguna investigación, es construido y es elaboración propia. Y en este caso de estudio, quiero leérselos. María dio a luz a su hijo hace 7 días, así que decide ir para iniciar el control de crecimiento y desarrollo. Al llegar, les recibe el equipo médico y en medio de la consulta, el bebé empieza a llorar de forma incansable. María saca un tetero y se lo ofrece. Inmediatamente el personal de salud, al ver esto,
se pone de pie y le grita arrugando su rostro, diciéndole que cómo es posible no darle lactancia materna, ya que es el único alimento que necesita el bebé. Ella expresa que le duelen los senos porque tiene varias grietas, así que al recibir la succión solo sale sangre. Por esta razón, antes de ir a la consulta, se extrajo y guardó esa leche en el tetero para seguir alimentando a su hijo mientras se recupera para lograr ofrecer una lactancia sin dolor. Al escuchar esto, el personal médico le indica que es normal sentir dolor, que no debe ser floja, sino que debe darle alimento directamente a su hijo para no usar tetero y así fortalecer ese vínculo. Finalmente, María empieza a llorar porque desde hace 3 días está batallando con múltiples emociones que le hacen sentir tristeza profunda todas las tardes y desconoce por qué le pasa eso, ya que tiene en sus brazos uno de sus sueños más anhelados. Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Frente a este caso, ¿cómo lograr una comunicación asertiva que vele por el cuidado materno perinatal? Sería la gran pregunta. Seguramente ustedes al hacer este ejercicio y mientras lo escuchaban, identificaban algunos errores que se cometían a nivel de comunicación verbal y no verbal. Entonces, vamos a revisar cómo podemos lograr una comunicación asertiva para el cuidado materno perinatal en este caso. Entonces, vamos a iniciar. Número 1, puedo preguntar sin emitir juicios o críticas para comprender. Entonces, si veo que sacó el tetero la mamá, pues me detengo y pregunto para lograr entender y comprender por qué es que está sucediendo esto si el bebé tiene solamente 7 días de nacido. Y eso inmediatamente me permite a mí desarrollar la capacidad de escuchar para comprender. Número 2, no gritar. Porque cuando grito, inmediatamente construyo una barrera de comunicación y el puente se me cae. Entonces puedo mantener la calma y puedo decir y emitir palabras sin gritar. Eso me permite una comunicación asertiva. Número 3, permanecer sentado o sentada, escuchando atentamente. Es decir, debo lograr que mi corporalidad también sea asertiva. Número 4, usar gestos que promuevan la confianza y la empatía. Entonces puedo mantener ese contacto visual, puedo mantener una postura donde denote que estoy escuchando atentamente, que estoy poniéndome en el lugar de la otra persona, que estoy reconociendo sus sentimientos, que estoy entendiendo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y luego de eso, pues escucho atentamente y yo puedo ahora sí decir, contar, brindar las pautas que sean necesarias para poder continuar con ese proceso de comunicación. Entonces, escuché con atención y luego llegó mi momento de hablar. Pero cuando llega mi momento de hablar, de emitir ese mensaje, pues debo hacerlo de forma asertiva y de forma efectiva. Los estudios han demostrado que la comunicación efectiva aumenta la satisfacción laboral, disminuye el estrés ocasionado por el trabajo, aumenta la exactitud diagnóstica, mejora la adherencia al plan de tratamiento, regula las emociones de los pacientes, facilita la comprensión de la información médica y disminuye la duración de la estadía en el hospital. Quiero cerrar con esa frase, que es una conclusión de todo lo que les presenté en este módulo número 6. Y aquí está la bibliografía de todos los artículos, de la información que les fue brindada en este módulo. Les agradezco muchísimo por su atención y espero haber contribuido en este proceso de formación.